Un día antes de que despegara el primer avión rumbo a Colombia, México ya tenía listo un operativo militar humanitario completo, 255 elementos, aviones cargados, despensas empacadas. Y todo eso se armó antes de que Colombia pidiera nada formalmente. Vamos a los hechos. El lunes 10 de agosto, un terremoto de magnitud 7,4 sacudió el occidente de Colombia, con epicentro en San José del Palmar, Chocó, a más de 100 kilómetros de profundidad. El movimiento se sintió con fuerza en buena parte del país. Los reportes, todavía en actualización constante durante esos primeros días, hablaban de más de 165 edificios colapsados según un primer corte, cifra que subió después a 240, con Pereira, Cali, Quibdó, Manizales y Armenia en alerta roja, y cerca de 292 personas atrapadas bajo los escombros. Una de las torres de la Catedral de Manizales resultó gravemente dañada, y en Cali, las autoridades decretaron toque de queda ante el temor a saqueos, desplegando patrullajes conjuntos entre policía y ejército en las zonas más afectadas, mientras 7 aeropuertos del país permanecían suspendidos por los daños estructurales. Ese mismo lunes, horas después del sismo, la presidenta Claudia Sheinbaum instruyó a la Secretaría de la Defensa Nacional preparar personal capacitado para una eventual misión de ayuda humanitaria. No esperó a que la cifra de víctimas se confirmara del todo. No esperó a ver qué hacían otros países primero. Al día siguiente, martes 11 de agosto, el secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo, presentó el resultado de esa instrucción en la conferencia matutina. El agrupamiento Cali. El contingente está integrado por un general al mando, su grupo de comando y 255 elementos militares especializados, expertos en búsqueda y rescate, binomios canófilos entrenados para localizar sobrevivientes y personal médico y de sanidad. La logística, que suele ser la parte menos contada de este tipo de operativos, ya estaba resuelta por completo. El plan contemplaba 4 toneladas de medicamentos, 8,4 toneladas de herramientas y equipo de rescate, teléfonos satelitales, radios, generadores eléctricos y tiendas de campaña. En materia de alimentos, Trevilla informó que ya estaban listas para embarcarse 8.798 despensas y 13.890 canastas alimentarias. Para el traslado, el plan era usar 2 aviones Boeing para el personal y parte del material, mientras que la ayuda humanitaria viajaría en un avión Hércules CE-131 Spartan de la Fuerza Aérea Mexicana con destino directo al Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón, en Cali. Cada uno de esos elementos responde a una necesidad muy concreta sobre el terreno. Los teléfonos satelitales, porque las redes convencionales suelen colapsar junto con la infraestructura eléctrica en este tipo de desastres. Los generadores, porque los hospitales de campaña y los centros de acopio necesitan energía constante. Y las despensas, porque, pasadas las primeras horas de la emergencia, el hambre se convierte en un problema tan urgente como los propios escombros. Y aquí está el dato que le da su verdadero peso a esta historia. Trevilla Trejo fue explícito al describir este operativo como muy similar al que México activó meses antes para apoyar a Venezuela tras el doble sismo que sacudió a ese país el 24 de junio de 2026, un episodio que ya documentamos con detalle en un video anterior de este canal, incluyendo a los topos Tlatelolco y a un contingente militar completo desplegado en cuestión de horas. No es una coincidencia de nombres ni de números, es prácticamente la misma estructura operativa, mismo tipo de aeronaves, misma composición de personal, misma lógica de despensas y binomios caninos, reutilizada para responder a una segunda emergencia en la región en menos de 2 meses. Con todo listo, faltaba una sola pieza, y Sheinbaum fue explícita sobre cuál era. Estamos esperando la solicitud formal del gobierno de Colombia, estamos listos para el momento que nos digan poder ir a ayudar. No es una frase menor, refleja un principio que ha definido la política exterior mexicana de los últimos años. La ayuda se ofrece, se prepara hasta el último detalle, pero no se impone. México no despliega personal en territorio de otro país sin que ese gobierno lo solicite expresamente, sin importar cuán urgente sea la emergencia ni cuánto tiempo lleve el operativo listo para salir. Esa forma de actuar tiene una coherencia que va más allá de este caso puntual. Es en esencia la misma lógica de no intervención y respeto a la soberanía que México invoca cuando alguna potencia extranjera insinúa que podría actuar dentro de territorio mexicano sin haber sido invitada. Un país que exige ese respeto para sí mismo, pero que estuviera dispuesto a saltarse ese mismo principio
principio, en cuanto se presenta una oportunidad de ayudar a otro, no tendría demasiada autoridad moral para sostener el reclamo. Aplicar la misma regla hacia adentro y hacia afuera, esperar la invitación, incluso con el operativo completo ya armado y esperando en la pista, es lo que le da consistencia a ese principio, más allá de cualquier discurso. Esa espera, en este caso, duró poco. Como ya contamos en otro video de este canal, Colombia formalizó su solicitud al día siguiente, y el miércoles 12 de agosto despegaron las primeras aeronaves rumbo a Pereira con 19,5 toneladas de ayuda, dentro de un envío total planeado de 78 toneladas. Pero la pieza que vale la pena subrayar en esta historia es distinta. Para cuando esa solicitud llegó, México no tuvo que empezar a organizarse desde cero. El personal ya estaba listo, los aviones ya estaban asignados, las despensas ya estaban empacadas 24 horas antes de que se necesitara una sola de ellas. Ese patrón, activar la estructura completa antes de que llegue la solicitud formal y esperar con todo listo en vez de improvisar después, ya se había usado con Venezuela meses atrás, y según el propio guión de referencia de esta historia, México también había enviado ayuda a Cuba en meses anteriores durante la crisis energética de la isla. 3 episodios, 3 países distintos, un mismo patrón de comportamiento, capacidad instalada de manera permanente, lista para activarse en cuestión de horas, sin condicionar la preparación a que la tragedia se confirme del todo primero. Vale la pena pensar en lo que significa este tipo de respuesta para la región en un sentido más amplio. Durante décadas, buena parte de América Latina se acostumbró a que la ayuda internacional llegara casi siempre desde fuera del continente, con la lentitud burocrática que eso suele implicar, y sujeta a los cálculos estratégicos de las grandes potencias. Que un país de la propia región tenga capacidad instalada y personal entrenado listo para desplegarse en cuestión de horas, sin esperar a que otros decidan primero, cambia esa dinámica al menos en parte. No elimina la necesidad de ayuda internacional más amplia, pero sí significa que un país vecino ya no tiene que esperar exclusivamente a que las potencias más lejanas decidan si les conviene involucrarse. ¿Ustedes creen que México debería mantener este tipo de cuerpo humanitario permanente para responder a emergencias en toda la región? ¿O los recursos militares deberían enfocarse primero en las necesidades internas del país? Y pensando en el operativo específico de esta historia, ¿les parece razonable que México espere siempre la solicitud formal antes de actuar, incluso teniendo todo listo? ¿O creen que en emergencias de esta magnitud debería moverse más rápido? Déjenlo en los comentarios, y si les interesa este tipo de cobertura, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse las próximas entregas.